Buenas noches para todos. Qué rico volvernos a encontrar en esta tertulia mensual del Instituto Montaigne. Hoy nos acompañan unos jóvenes que quieren compartirnos su experiencia de que alimentan la esperanza. Y quiero invitarlos a que cada uno interiormente piense en una realidad que en este momento como país, como mundo, como realidades familiares, de sociedad, de nuestro colegio, de nuestra comunidad, de nuestra provincia, necesita esperanza. Y que lo hagamos consciente. Frente a muchas realidades que vivimos, se nos genera a veces miedo, temor, incertidumbre, pero también encontramos en esa realidad hombres y mujeres que aportan esperanza en palabras y en gestos. Y lo hacen sin miedo. Pues la invitación es que sigamos alimentando la esperanza sin miedo. Por eso vamos a escuchar esta canción poniendo el corazón en ella. Brilla en los ojos un fuego que arde y despierta una llama en mi corazón. Nueva es la paz y mayor la alegría, los mismos colores, mas otro el sabor. Es lo eterno que viene de ti, es lo eterno que viene de ti. Hoy dejo atrás esa vida de siempre, me pongo en camino, me ordeno hacia el fin. El amor me llama, conozco el deseo, aunque pesa en mi vida el honor. Me hago más libre en busca de ti, me hago más libre en busca de ti. Sin miedo abrazo y sigo tus pasos, busco el camino, voy peregrino. Sin miedo me confío en tu gracia, me pongo en marcha, tu amor me basta. Sin miedo abrazo, sigo tus pasos, busco el camino, voy peregrino. Sin miedo me confío en tu gracia, me pongo en marcha, tu amor me acompañará. Este camino, al igual que otros muchos, exige la lucha, no excluye el dolor. Caben mis rodeos y mis pies cansados, también esas voces que me hacen dudar. Pero en mis noches me aferro de ti, pero en mis noches me aferro de ti. Veo más claro, he de estar vigilante a los vientos que en guerra se enfrentan en mí. Luces, señales, banderas opuestas, ofertas de gloria y prestigio fugaz. No me acobardo, elijo a mi rey, no me acobardo.
Muchas gracias, Madre Blanca, por la reflexión de inicio de esta reunión que es muy especial. Hoy nos acompañan 5 jóvenes de Perú, de Estados Unidos, de Colombia, quienes nos ayudarán a responder una pregunta, y es: ¿cuál es el aporte de la juventud en un mundo necesitado de esperanza? Ellos nos van a ayudar a responder esta pregunta desde su espiritualidad, desde su discernimiento, desde su raciocinio. Y qué bueno que estén hoy con nosotros. Van a ir cada uno contándonos un poco cuál sería esa respuesta a esta pregunta que les hemos planteado. Una pregunta desafiante, pero son ustedes quienes tienen la mejor respuesta a este interrogante que nos estamos formulando en este momento histórico del mundo. Entonces, bienvenidas y bienvenidos todos a esta tertulia, y por supuesto un fraternal y especial saludo a nuestros 5 jóvenes que nos van a estar acompañando. Entonces, para iniciar, vamos a arrancar con Sarko Kosinansik, quien nos va a introducir en la respuesta a esta pregunta que se ha planteado. Bienvenido, Sarko, y muchas gracias por estar en esta tertulia. Hola, Felipe, muchas gracias. Buenas noches con todos. Como ya me presentaron, mi nombre es Sarko, yo soy de Perú. Y bueno, justo como la misma pregunta lo dice, ¿no? ¿Cuál es el aporte de los jóvenes? Justo soy un joven también en busca de ese deseo, de buscar ese impulso, y creo que lo más bonito va a ser el contagiarlo. Bueno, viéndolo tal vez desde un punto introductorio, pues que ser joven es ese nexo entre la niñez y entre la adultez, ¿no? Y en tiempos actuales, los jóvenes cada vez van siendo más protagonistas. Vamos asumiendo más responsabilidades, tal vez desde lo cotidiano, en casa, en el hogar, con los padres, con hermanos pequeños, con los propios vecinos, en los colegios, y ese es algo, para empezar, creo yo, que nos reta mucho. El peso, el valor que va adquiriendo el joven en esta sociedad, pues que busca abrazar la esperanza, es muy grande, y es algo que pues, nos hace sentir ese peso, esa motivación de que tenemos más con nosotros, y mientras pues contagiemos a más personas, vamos a poder llegar a muchos más lugares. Algo que también se me pasaba mucho por la cabeza antes de empezar, pues, que ofrecemos nosotros los jóvenes, es también qué esperanza tenemos los jóvenes. Bueno, aquí en Perú venimos trabajando en un amanecer con algunos jóvenes, y muchas veces ha sido una pregunta indirecta que los chicos del colegio suelen hacerse, suelen buscar esa respuesta. Y bueno, incluso hay veces en las que esa pregunta ha sido, ¿no? ¿Realmente seré amado? ¿Realmente seré querido? ¿O realmente le importaré a alguien? Y muchas veces, de repente, algunos de nosotros nos lo hemos preguntado, pero esa pregunta se va llenando cuando pues, abrimos de repente el corazón y vemos a nuestros padres, vemos a nuestros hermanos, vemos a nuestros amigos, y empezamos un poquito a aplicar ahí la alteridad de repente, ¿no? Empezamos a llenar esa respuesta desde el llamado a la acción, desde el llamado a lo que nosotros podemos ofrecer como jóvenes. Bueno, eso, el joven de hoy en día, pues, es muy dinámico, es muy esperanzado, tiene mucha esa percepción, o sea, recibe muy fuerte lo que es la realidad en cada país. Sobre todo, bueno, en nuestro contexto en Latinoamérica, son situaciones muy similares, me imagino, en la que vamos encontrando en los jóvenes. Y justo
partiendo de ahí, desde encontrar esa esperanza como jóvenes que nosotros podemos ofrecer. Podemos salir al mundo, podemos salir a contagiar, podemos salir a llevar esa alegría, podemos salir a llevar esa labor, porque pues si bien es cierto, no somos de repente las personas más capacitadas del mundo, como lo decía al inicio, estamos en esa transición desde la niñez hacia la adultez, lo que no nos puede faltar para contrarrestar un poco la inexperiencia, para contrarrestar un poco pues alguna falta de capacidades, no sé, que la vamos a ir ganando con el tiempo, con los años, lo vamos a complementar con el ánimo, con ese ahínco, con esa fuerza y con esas ganas de seguir empujando, ¿no? Porque eso es lo que somos los jóvenes. Incluso en muchas culturas, bueno, incluso los más antiguos, ¿no? El Juvens, la palabra lo utilizaban para abrirnos o simbolizarlo como un florecimiento. Y eso es lo que somos. En la actualidad, el joven está muy abierto, está muy dispuesto y tenemos que contagiar esa esperanza en cada uno de ellos para que el mundo también pueda llenarse de esperanza. Así que adelante y mucho ánimo y espero que cada joven que esté aquí escuchándonos pues tenga el corazón muy abierto para seguir con esa esperanza hacia el futuro. Gracias. No, muchas gracias a ti, Sarko, por ayudarnos a responder esta pregunta. Y hay algo que planteas ahí y se cuestiona a los mismos jóvenes sobre su importancia, ¿no? Y por supuesto que son supremamente importantes los jóvenes en la sociedad para que nos ayuden precisamente un poco a entender el presente y a estar preparados para el futuro también. Y la vitalidad de la juventud, ¿no? El regalo que es la juventud, que dura muy poco, pero que hay que apreciarlo mucho, trae también y tiene encerrado una gran sabiduría. Muchas gracias también por ese mensaje de que los jóvenes deben ser misioneros, ¿no? Y en eso, desde ahí, traer la esperanza. Muchas gracias, Sarko, por tus aportes. Sarko también ha sido de Nuevo Amanecer desde el colegio y hoy está pues muy involucrado en la pastoral. Desde Perú nos está acompañando y sigue pues este camino. Vamos a escuchar enseguida entonces a Daisy García de los Estados Unidos, de Los Ángeles. También Daisy participa del grupo de discernimiento de la Universidad de la hermana Kathy Snyder y va a ayudarnos ahora a reflexionar, a responder esta pregunta: ¿cuál es el aporte de los jóvenes en un mundo necesitado de esperanza? Daisy, bienvenida, muchas gracias por estar aquí, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos. De nuevo me llamo Daisy, es un placer estar con ustedes esta tarde. Y bueno, la pregunta que se nos presentó es: ¿cuál es el aporte de los jóvenes en un mundo necesitado de esperanza? Y pues para responder a la pregunta escribí una corta reflexión. Y pues mientras reflexionaba sobre esta pregunta, especialmente en la palabra esperanza, hubo otra palabra que no dejaba de venir a mi mente, que es la palabra luz. Y perdón que hay mucha construcción afuera de mi casa y me disculpan, pero yo me preguntaba por qué tiene que ver la luz con la esperanza y por qué es que en mi mente estas palabras se asociaban, se conectaban. Y bueno, Mateo 5:14 al 15 dice: ustedes son la luz del mundo. No se enciende una lámpara para esconderla, sino para que alumbre a todos los que están en la casa. Los jóvenes somos luz. En cada ser humano Dios ha puesto una luz única que resplandece, pero en un mundo tan lleno de oscuridad, donde es difícil mantener la ilusión, ver lo bello de la vida, o incluso sentir que uno tiene propósito, los jóvenes brillan como señales de esperanza viva. Dios ha puesto una chispa divina en cada uno de nosotros. Y cuando esta chispa se enciende, no solo ilumina nuestra vida, sino también la de quienes nos rodean. Los jóvenes somos en muchos sentidos la ilusión de un mundo cansado, la posibilidad de cambio, la manifestación del amor de Dios en acción. Ahora bien, tener fe en estos tiempos no es fácil. Vivimos rodeados de sufrimiento, de guerras, violencia, corrupción,
y familias separadas, como aquí estamos viviendo en nuestras comunidades en Estados Unidos, con las deportaciones que están afectando tanto a nuestros seres queridos. En medio de todo esto, en ver niños separados de sus familias, mamás y papás separados de sus hijos, no es fácil mantener la fe en Dios cuando el corazón se nos está deshaciendo por dentro. Y a veces entre tanto sufrimiento, a la gente le parece extraño ver a un joven que viva con temor de Dios, que practique su fe abiertamente, pero justamente ahí está nuestro aporte. Creer cuando aún el mundo ya no cree. Esperar aun cuando el mundo ha perdido la esperanza. Y como jóvenes cristianos estamos llamados a vivir nuestra fe con valentía, sin miedo y sin vergüenza. Estamos llamados a cuidar de la luz que Dios ha encendido en nosotros, a proteger ese fuego del Espíritu Santo que arde en nuestros corazones. Y hay una parábola que se comparte mucho entre las comunidades católicas aquí en Estados Unidos, que dice que cada cristiano es como una brasa de hierro y Dios es el fuego. Y cuando la brasa se acerca al fuego, se calienta y empieza a tomar las propiedades del fuego, que es el amor, la justicia, la sabiduría, el perdón, la paz. Y si esa brasa caliente se acerca a pasto seco, bueno, vienen siendo, en este ejemplo, las personas que han perdido la fe o se sienten que ya no tienen esperanza. Ese fuego de Dios se transmite. Eso es lo que estamos llamados a hacer, brasas encendidas que contagian el fuego de Dios. Entre más cerca estamos de Dios, más nos pareceremos a Jesús y más podremos llevar su luz a los lugares que más lo necesitan. No por nuestras fuerzas, sino por la gracia que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Y nuestro aporte es caminar los caminos de la vida, pedirle fuerzas a Dios y recordar que nuestra luz, la luz de nuestro Señor que llevamos en nuestro interior, está marcando el camino al cielo y a la eternidad. Dios es justo y nos promete que algún día el Señor nos abrirá sus brazos para recibirnos en su reino. Un reino donde no hay sufrimiento, no hay tristezas ni injusticias. Así que caminaremos con alegría, con fuerzas, con una sonrisa y con la paz que solo Dios da para seguir adelante. Los jóvenes somos luz y cargamos la luz de nuestro Señor. Somos esperanza viva. Caminamos como todos, con luchas, cansancio, alegría y dudas. Pero cuando esa luz interior viene de Dios, ni la oscuridad más profunda la puede apagar. Muy bien, Daisy, muchísimas gracias por esa reflexión y que nos aproxima una respuesta a esta pregunta desde tus aportes, cómo también has logrado vincular la luz, ¿no? Al concepto de esperanza y la luz relacionada con la juventud como chispa divina. Grandioso esa frase que mencionaste aquí, y también que la juventud es la posibilidad de cambio. Por supuesto, sin duda, los jóvenes tienen en sus manos la posibilidad de un mundo mejor, en todo sentido, y traen pues esa responsabilidad que se la damos las generaciones de atrás, se las hemos entregado. Muchísimas gracias por tu respuesta. También me pareció genial que hayas destacado que hoy en día es sorprendente ver a un joven con fe y la gente se sorprende de eso, cosa que pues no deberíamos estar en esta situación. Muy bien, Daisy, muchísimas gracias por esa reflexión tan sabia. Ahora vamos a escuchar a Isabela Jiménez de Colombia, de Barranquilla, quien también ha estado dentro de los colegios de la Compañía de María. Es exalumna del Colegio de la Enseñanza y participó durante el colegio en el proyecto de Nuevo Amanecer, liderando actividades, y sigue comprometida con el proyecto de pastoral de la Compañía de María. Bienvenida entonces, Isabela Jiménez, a esta tertulia, y agradecemos por la respuesta a esta pregunta desafiante que se te ha planteado.
Bueno, muy buenas noches. Primeramente a todos los presentes, gracias Felipe por esa introducción. Espero que todos se encuentren muy bien. Y bueno, a la hora de plantear la pregunta de cuál es el aporte de los jóvenes en un mundo necesitado de esperanza, creo que lo pude asociar a una palabra y de ahí voy a desglosar toda la explicación de cómo lo he observado. Mi palabra es perspectiva. Siento que los jóvenes observamos el mundo desde una posición diferente y eso nos lleva a que de pronto pequeños actos de esperanza los veamos como un sinónimo de cambio. Entonces considero que al momento de observar esos pequeños cambios, que sea alguna persona recogió una basura en la calle que de pronto para las personas más grandes es un hecho insignificante, para nosotros puede ser, ok, estamos cambiando la perspectiva y el chip de los jóvenes, cómo eso nos puede funcionar a nosotros a futuro. Y considero que eso se va volviendo una cadena de amor, que es una cadena que poco a poco se va siguiendo uno al otro. Si yo ya vi que una persona hizo ese acto, ¿por qué yo no lo hago si me va a favorecer a mí de manera positiva? Entonces lo pude distinguir en tres perspectivas. Somos jóvenes que estamos construyendo comunidad porque estamos desde nuestras posibilidades tratando de cambiar nuestra perspectiva y estamos construyendo una comunidad donde queremos ver amor, queremos ver fe, queremos ver esperanza, pero si eso no comienza desde nosotros, no va a comenzar por nadie. Entonces creo que tenemos el mundo en este momento y estamos empezando a hacer un pequeño cambio y ahí lo asociaba de pronto a lo que Santa Juana o lo que en el colegio nos han enseñado toda la vida, que es la autonomía. Nosotros tenemos autonomía para empezar el cambio desde nosotros. Si el cambio no empieza desde los jóvenes, ¿desde dónde va a comenzar? Entonces también lo asocio a que nosotros vinimos a este mundo tanto a aprender de las personas que ya tienen un recorrido, pero nosotros también enseñarles a ellos, porque aunque observamos la vida de pronto desde dos puntos de vista totalmente diferentes, también podemos llegar a un debate muy interesante bueno, pero al final el punto es todo llegar a la fe, a la esperanza y tener una comunidad, una iglesia muchísimo más unida. Incluso me tomé y en la investigación que hice, el Papa Francisco nos decía, sustituyan los miedos por los sueños. El Papa Francisco nos estaba invitando a que todos esos miedos que tenemos actualmente los convirtamos en nuestros sueños. Un miedo mío puede ser, tengo miedo de pronto de la situación que está pasando el país actualmente, pero ¿cómo voy a darle la esperanza para que esa situación sea diferente? Desde mi granito de arena, ¿qué voy a hacer yo? Entonces considero que los jóvenes, el aporte que le estamos dando a nuestra sociedad es energía, creatividad, valentía, amor, fe y esperanza. Y pues quería concluir de pronto mi reflexión con una de las frases que nos ha dado el Papa León, y es que debemos de buscar juntos cómo ser una iglesia misionera, una iglesia que construya puentes. Tenemos que construir una iglesia donde los jóvenes sean muchísimo más cercanos a nosotros, para que así podamos construir un mundo lleno de paz, de armonía y de esperanza, porque si no lo construimos nosotros, nadie lo va a hacer. Muchísimas gracias. Genial, Isabela, muchísimas gracias por la respuesta a esta pregunta. Arrancas mencionando los pequeños cambios que generan grandes transformaciones y los jóvenes están en este momento conociendo, explorando muchas cosas del mundo y van aprendiendo, y el ejemplo de las personas que los anteceden es fundamental. Los jóvenes que construyen comunidad, sin lugar a duda, tienen esa responsabilidad también. La autonomía que hay que confiar en los jóvenes porque tienen criterio, tienen autonomía, y desde ahí se motiva el liderazgo también para generar esos cambios. Muy bien, Isabela, por esa reflexión, muchas gracias, y cierro también con ese llamado que nos hace desde el Papa León, que debe ser una iglesia misionera, una iglesia también de acción, y los jóvenes son los que tienen la energía para ello. Entonces, muchísimas gracias, Isabela, por ese llamado y que hace parte de tu respuesta a la pregunta. Muy bien, muchas gracias. Vamos a escuchar ahora a Tatiana Castiblanco. Tatiana es religiosa de la Compañía de María, actualmente vive en Lima.
Acompaña la pastoral del Colegio Fe y Alegría. Tatiana, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tertulia y escuchamos tu respuesta a la pregunta: ¿cuál es el aporte de los jóvenes en un mundo necesitado de esperanza? Bueno, muy buenas noches para todos y para todas. Yo quisiera empezar diciendo que generalizar es muy peligroso, y entonces yo quiero aclarar que la respuesta que voy a dar es desde la experiencia que yo voy teniendo al compartir con diferentes jóvenes en esta vida, ¿sí? En esta misión. Y para contextualizarnos, este año, bueno, como ya lo dijo Felipe, yo estoy en Lima, y este año, gracias a Dios, empecé a estudiar en la universidad con chicos y chicas muy jóvenes, mucho más jóvenes que yo. Y viéndolos a ellos, observándolos, aprendiendo con ellos, siendo su compañera, es que puedo ahora responder a esta pregunta. Y también teniendo en cuenta pues los jóvenes del colegio, Fe y Alegría, entre ellos pues Sarco. Y veo que quiero destacar hoy 3 características que a mí, características de los jóvenes que a mí me aportan esperanza. Y la primera característica es la sensibilidad, porque cuando los jóvenes se enteran, les ayudamos a descubrir una realidad que es difícil, ellos no son indiferentes, son sensibles. Otra característica muy importante es que tienen una búsqueda sincera de qué hacer, qué puedo hacer si soy parte del problema o soy parte de la solución, y qué puedo hacer para mejorar. Es una pregunta que generalmente se hacen y que a mí pues me llena también de inquietudes y de sentido. Y la tercera característica que encuentro, que descubro, es su entusiasmo, que los lleva a hacer muchas cosas, ¿sí? Porque también a veces parecen incansables y ellos quieren aportar al mundo, entonces con su entusiasmo pues pueden transformar las realidades. Y estas características yo veo que están acompañadas de una actitud que engloba esto y pues más cosas que tienen ellos, más aportes que hacen, y es su apertura a lo diferente, a lo nuevo, a que las cosas no tienen que ser siempre igual, pueden cambiar. Y esa apertura es la que los lleva al diálogo, la que los lleva a la búsqueda, la que los lleva a ser muy auténticos. Y creo que el aporte, a partir de esas características y esta actitud que yo descubro en ellos, el aporte que nos hacen es que nos hacen caminar. Es decir, yo veo que los jóvenes, a mí al menos, me motivan incluso a salir de mí misma en muchas ocasiones, de mis miedos, de mis temores, de arriesgarme, porque ellos nos hacen caminar. Y entonces pensaba, cuando estaba intentando responder a esta pregunta, pensaba en un personaje del que nos habla el Evangelio y que es muy importante para todos nosotros, y es de María, la joven de Nazaret. Si recordamos, ella cuando recibió el anuncio del ángel, dice el Evangelio que inmediatamente se fue a la región montañosa, a la casa de su pariente Isabel. Y el Evangelio no nos dice en ningún momento que ella iba sola o acompañada, pero los que saben dicen, o los que estudian, dicen que seguramente iba acompañada por el riesgo del viaje, en fin. Y entonces yo pensé, claro, María era joven, María se puso en camino y María seguramente hizo caminar a alguien que la acompañó. Entonces pensaba que María es como en quien puedo sintetizar esa imagen de alguien que no se queda conforme a lo que ve, a lo que aparece, o de brazos cruzados, sino que nos ayuda a darnos cuenta que se puede estar en camino. Y yo creo que ese es el aporte
que nos ayudan que nos hacen los jóvenes a nosotros. Yo estoy hablando como si no fuera joven, pero ya les expliqué que es porque voy descubriendo eso con las personas con las que me estoy rodeando. Y quiero finalizar con una frase que nos dejó el Papa Francisco en La esperanza no defrauda. Y él dice que es necesario poner atención a todo lo bueno que hay en el mundo para no caer en la tentación de considerarnos superados por el mal y la violencia. Y yo creo que este ejercicio de estar aquí respondiendo esta pregunta de manera sincera, desde la propia vida, a mí personalmente me ayuda a poner atención a lo bueno que hay en medio de tantas malas noticias que vemos en todas partes y sobre todo en estos tiempos. Entonces les quiero agradecer por este espacio para compartir, para darnos cuenta que la esperanza nos hace caminar, los jóvenes nos desacomodan, porque nos hacen con sus preguntas, con sus inquietudes, incluso con sus ideas a veces un poquito locas, nos desacomodan y nos hacen pensar distinto y descubrir que de pronto ahí también está Dios queriéndonos decir algo. Eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Tatiana, por la respuesta que le has dado, que tiene detrás también un poco de investigación con los jóvenes que estás interactuando en este momento en diferentes contextos. Gracias también por haber caracterizado esas cualidades de la juventud que nos hacen movilizar, y es la sensibilidad, la sinceridad, la apertura también al cambio, ¿no? A lo nuevo, y que la juventud nos hace caminar. Son desafiantes los jóvenes, es decir, y eso nos moviliza, sin duda. Estar frente a los jóvenes, quienes tenemos la oportunidad de trabajar con ellos en la cotidianidad, supone un gran desafío. Porque también hay ahí en el medio una barrera. Entonces, muchas gracias por eso. También por el ejemplo de María, la joven de Nazaret, que has traído a la conversación, y desde ahí también la reflexión del papel de la mujer joven en la sociedad. Muchísimas gracias por esa reflexión y por nutrir esta respuesta desde ese punto de vista. Bueno, para cerrar entonces estas intervenciones, vamos a escuchar a María Eugenia Sánchez, que es muy conocida entre las comunidades de jóvenes, quien tiene una vocación de trabajo con ellos grandísima, quien ha sido reconocida también como una de las lideresas entre los jóvenes. Bienvenida, Madre María Eugenia, qué bueno que nos pueda acompañar en esta tertulia. Bueno, muy buenas noches para todos y para todas. También para mí es una alegría el poder compartir con todos pues esta experiencia que vamos teniendo, que voy teniendo, y sobre todo en esta misión que me han encomendado, que nos han encomendado de acompañar a los jóvenes en una experiencia de jubileo. Entonces, al pensar en esta pregunta, ¿cuál es el aporte de los jóvenes en un mundo necesitado de esperanza?, me ha hecho pues retomar y pensar en todo este tiempo, porque hemos venido preparando como muy minuciosamente, muy cuidadosamente, toda la experiencia que vamos a tener con los jóvenes. Y ya el de pensar, prepararnos, ya nos hace ir más allá y de situarnos como en esas necesidades que tienen los jóvenes hoy. Entonces, yo voy a tener también, pude escribir como ese proceso que he tenido, lo que me ha ayudado a reflexionar, a pensar, y ese aporte que tienen los jóvenes hoy, y también nosotros como acompañantes de los jóvenes que necesitan y que están caminando, que yo siento que son esperanza, que nos dan esperanza, que nosotros le damos esperanza y ellos nos dan mucha esperanza. Entonces,
Desde el año 2024, el Papa Francisco nos invitó a prepararnos a caminar hacia el Jubileo 2025, a celebrar un año santo, un tiempo para el perdón, la reconciliación, a profundizar en la importancia de la conversión interior. Nos invitaba a disponernos a peregrinar con esperanza desde un testimonio auténtico, centrado en la experiencia personal del encuentro con el Dios de la vida. Una experiencia que nos llevara al silencio, a la interioridad, a la escucha, al discernimiento, al crecimiento de la fe y nos lanzara al servicio, a esa invitación que nos hace y que nosotros tenemos tan introyectadas a servir de una manera siempre nueva. El Papa Francisco, anunciando en el Angelus, en el año de la oración, que precedía al Jubileo 2025, exhortó a los fieles y dijo: os pido intensificar la oración para prepararnos a vivir bien este acontecimiento de gracia y experimentar la fuerza de la esperanza de Dios. Que sea un año dedicado a redescubrir el gran valor y la absoluta necesidad de la oración en la vida personal, en la vida de la Iglesia y del mundo. Caminar en la esperanza es peregrinar en la fe, una fe que invita a confiar, a crecer y a progresar en el conocimiento interno de Jesús desde el Evangelio. Peregrinar a lo profundo de la existencia, desde el llamado que Dios nos hace a reconocernos hijos, hermanos y hermanas, constructores de fraternidad. Peregrinar al silencio interior, a lo sagrado de la vida, en el redescubrir que donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Eso que nos mueve cada mañana a ponernos en marcha para trabajar en el más de cada día. Y nos decía también al inicio del jubileo del Papa Francisco que la esperanza cristiana es precisamente ese algo más que nos impulsa a movernos rápidamente. A nosotros, discípulos del Señor, se nos pide en efecto que hallemos en Él nuestra mayor esperanza, para luego llevarla sin tardanza como peregrinos de la luz a los diferentes rincones del mundo. Es también caminar con otros exige estar vigilantes, ver las necesidades y ponernos en los zapatos del otro. Es peregrinar con discernimiento para dar pisadas firmes que ayuden a la libertad, pero también a reconocer los límites y sus consecuencias. Por esto, en un mundo con realidades tan complejas como vivimos hoy, de guerras, de violencia, de odio, de desigualdad, de indiferencia, de fanatismo, surge la pregunta: ¿y dónde está la esperanza? Y yo siento y creo que la esperanza está en los jóvenes, en estos jóvenes inquietos por descubrir ese algo más que da sentido a la vida, quienes sueñan, emprenden y buscan transformar la realidad. Jóvenes que convocan, que contagian y anuncian en el mundo que el mundo está necesitado de Dios. Es necesario pues que los jóvenes sean gestores de esperanza, alegría, de pasión y de entrega. Hoy los jóvenes tienen un papel muy importante en la iglesia y en el mundo, y ellos saben que tienen que ser constructores de paz, conscientes de que el entorno donde están pueden seguir siendo semilla, desde gestos que humanizan y crean fraternidad. Sus actitudes de respeto, de escucha, de diálogo, de empatía, aceptación, de apertura a las diferencias, hacen que en los grupos o círculos donde se mueven, la semilla dé buen fruto. Y estamos llamados a ser una esperanza que transforma. En el liderazgo también, en la creatividad, para crear cosas nuevas, en superar las dificultades, el aprender de los errores y emprender nuevos retos. Los jóvenes son una semilla de esperanza. Su capacidad de empatizar con el dolor ajeno y descubrir que Dios los invita a seguir cuidando la llama,
los lanza a tender la mano y a formarse en el más para servir mejor. Por eso en un momento el Papa decía con tanta fuerza, y a mí pues me hace bien escuchar y decir, repetirme, los jóvenes no son el futuro, son el ahora de Dios, nos decía él. Aprender también a cuidar el encuentro con Dios, consigo mismo y con el otro, desde el silencio, la escucha, desde la oración y la fraternidad. Es una luz de esperanza. Solo desde la experiencia de lo sagrado, de lo profundo de la vida, se puede llegar a contagiar a otros. Porque dice el Evangelio de San Lucas que porque de la abundancia del corazón habla su boca. Nos decía también el Papa que sobre la evangelización como contagio, la evangelización no es solo una tarea, sino una consecuencia del encuentro con Cristo. Cuando uno se encuentra con Jesús, el amor y la alegría que experimenta son contagiosos. Y naturalmente se desea compartir con los demás y es como una chispa que enciende otras llamas, como nos decía ahorita Daisy, que me pareció muy bonito su reflexión. Quienes tenemos la misión de educar y acompañar la juventud, tenemos la tarea de ser sembradores de esperanza. Desde la escucha, el encuentro, el empoderamiento, el liderazgo. Tenemos la tarea de creer en ellos, porque cuando se creen los jóvenes, ellos aprenden a creer en sí mismos y el mundo empieza a cambiar. El mundo necesita esperanza, sí, pero más aún necesita jóvenes que se atrevan a ser esperanza. Ya para nosotros son un signo de esperanza los jóvenes con quienes vamos a vivir este jubileo. El jubileo Lestona en Burdeos y el jubileo en la iglesia en Roma. Son signo porque han dicho sí a la invitación, al llamado de ponerse en camino, que urge la paz. Mi esperanza los abrazará, nos dice el himno del jubileo Lestonac. Son signo también por el tiempo dedicado a preparar y a disponer el corazón en medio de todas las responsabilidades, tareas, estudio, trabajo que tienen. Son signo al compartir las reflexiones con profundidad y contagiar la alegría de peregrinar juntos como familia compañía de María. De verdad que muchas gracias por invitarnos a compartir en este espacio, por escucharnos y animarnos a continuar el camino con esperanza. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, Madre Maru, por esa reflexión y por iniciar también pensando desde esa relación que usted ha construido con los jóvenes. Y nos deja unos mensajes muy valiosos. Uno de los que destaco es que se debe creer en los jóvenes para que ellos crean en sí mismos. Y eso quizás todos lo debemos aplicar, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por esos valiosos mensajes que desde el trabajo que hace con los jóvenes, pues lo ha venido usted vivenciando y aprendiendo. Muchísimas gracias, Madre Maru. Ahora vamos a abrir un espacio también para relajarnos un poco y empezar con algunas preguntas de las personas que nos están escuchando y que quieran ampliar sobre lo que nos han dicho nuestros 5 jóvenes invitados a esta tertulia. Quien quiera formular sus preguntas, la escuchamos. Erika Vallejo nos ha compartido un escrito que ya lo apuntaremos y nos destaca en ese escrito 4 aspectos, creo que lo han tocado los compañeros que también acompañan este proceso del jubileo en el que se dirigen a esta peregrinación. Primero, que los jóvenes son portadores de esperanza viva. Los jóvenes son rebeldes con causa, muy unida a lo que el Papa Francisco nos ha dicho. Los jóvenes son constructores de puentes, sensibles a la casa común.
ese aspecto de la sensibilidad de la casa común. Creo que nos llama mucho a nosotros, nuestra generación, porque quizás todo lo que vivimos es parte de en lo que nosotros hemos colaborado con esta destrucción, con el calentamiento global. No sé si nos quieren decir alguno qué aspectos de esa de la sensibilidad a la casa común destacan hoy de los jóvenes, cómo lo sienten, o si es simplemente una percepción que a veces tenemos los que vamos un poquito más adelante. Bueno, ya en este momento pueden ustedes decidir quién participa. Problema. No sé si Isabela se anima a contestar. ¿Cómo lo Ahí ve? tienen la mano como en el micrófono, a ver, lo activo, ¿no? Anímense, anímense. Y nos cuentan un poquito sobre esto que plantea Jairo, y es la relación de la juventud con la casa común, esa responsabilidad grande que tiene. Y vemos aquí, pues, diría yo, varias visiones, una visión que está muy cercana, pues, a la propia iglesia, que es de Tatiana, y las de Tariade y de Maru, quienes están, pues, en este momento en su vida religiosa. Y bueno, a ver si nos comentan ustedes cómo se vivencia esta responsabilidad con el cuidado de la casa común. Y de Tatiana, cuéntanos tú, a ver. Tatiana. Ya estaba levantando la mano. Porque vi que quería y no quería. Bueno, yo creo que sí, no es un mito, pero lo vuelvo a decir, no podemos generalizar, porque hay personas conscientes, hay otras que no son tan conscientes. Pero yo sí creo que la sensibilización es importante, porque a veces la ignorancia es la que nos hace no cuidar. Puede ser que en años anteriores nos faltaba conocimiento. Y yo no estoy excusando y justificando la falta de cuidado o que estemos destruyendo el planeta. Pero sí siento que hay mucha más conciencia ahora porque hay más conocimiento. Y nos falta seguir sensibilizando. Porque sí veo que una de las características, la primera que mencioné y que también ahí el Papa, según lo que nos compartió Jairo, nos hablaba, es de la sensibilidad. Si sensibilizamos, ahí es donde estamos conociendo y ahí es que podemos nosotros actuar, porque no, los jóvenes tienen como unas ganas, un deseo de transformar el mundo. Entonces, a partir del conocimiento de las situaciones difíciles, ahí es que podemos actuar. Por ejemplo, yo aquí en lo que vemos alrededor todos los días, el tema ambiental es muy complicado, es muy difícil. Sí pienso que la esperanza está en los niños y en los jóvenes, porque en el colegio les enseñamos, lamentablemente en las calles no ven cambios, pero yo estoy convencida que si les enseñamos a ellos, ellos van a poder cambiar. Sigo pensando igual que Santa Juana, sí, sí se puede cambiar, con la juventud sí se puede. Entonces creo que falta es sensibilización y conocimiento. Genial, muchísimas gracias. Sí, es muy acertada esa respuesta. Necesitamos darle esa apertura a los jóvenes, necesitamos mostrarle también un poco esa problemática que se está viviendo ambiental y desde ahí sensibilizarlos. Ellos tienen, como lo decías tú, esa sensibilidad, pero hay que mostrar el problema. Muy bien, ¿alguien más que quiera formular una pregunta a nuestros 5 jóvenes? Los escuchamos. Bueno, mientras se animan, a mí sí me gustaría saber cómo ves la actitud de los jóvenes con el problema que se está viviendo en los Estados Unidos de las deportaciones, de los migrantes, y ya esta pregunta tiene una persona que la puede responder, que está muy próxima a estas realidades. ¿Cómo es esa actitud de los jóvenes con este problema, Daisy? Bueno, ahorita como estoy estudiando en la universidad, muchos de los alumnos donde yo estudio no son de origen latinoamericano. Muchos
son de generaciones de Estados Unidos y yo soy estudiante de primera generación. Mis papás son de México y migraron a los Estados Unidos pues para darnos la oportunidad de una educación, de una mejor vida, de una calidad de vida mejor. Y lo que yo he notado es que jóvenes que tienen las mismas raíces que yo, estamos iguales de enojados, iguales de desilusionados, de tristes, con la injusticia que está pasando de ver niños, es ridículo ver que un niño de 2, 3, 4 años hasta me emociono un poquito, pero le están quitando a su mamá, le están quitando a su papá. La gente no sale porque tiene miedo, la gente no está trabajando. No sé si han visto en las noticias, hay protestas por donde quiera, porque los Estados Unidos es Estados Unidos por los inmigrantes. Los inmigrantes somos los que hacemos Estados Unidos el país que es. Y ahorita en estos tiempos difíciles, los jóvenes somos los que estamos hablando y somos la voz de las personas que tienen miedo, que no se pueden defender por cuestiones legales, y nosotros somos, pues como dije, su luz, su esperanza, porque ahorita aquí la situación está muy dura, muy triste, y es una injusticia lo que está pasando aquí en Estados Unidos con las deportaciones, que pues los políticos nunca van a entender por qué la gente viene a inmigrar a otro país por la pobreza o por otras causas. Es algo que nunca van a poder entender, y nosotros, hijos de inmigrantes, tenemos la responsabilidad de cuidar de nuestra propia comunidad y de defender a nuestras familias y a nuestra comunidad de todo esto que está pasando muy difícil. Por favor, oren por la comunidad latina en Estados Unidos. Oh, por supuesto, cuenta con ello, y pues desde tu respuesta también es una respuesta que en el medio de la crisis, donde más se necesita la esperanza, tú nos la muestras, y es cómo los jóvenes están tomando un papel fundamental en esta situación que se está presentando. Bueno, nos hacen una pregunta acá en el chat, y es, pregunta para todos, ¿cómo el mensaje de Santa Juana, tender la mano, no dejar apagar la llama, le resuena en sus propias vidas y en sus contextos específicos? ¿Cómo podemos animar a otros jóvenes en la búsqueda de ese algo más del Magis, ¿no?, que mencionó Maru? Bueno, a ver, ¿quién se anima con la respuesta a esta pregunta? Ya estamos cerrando, nos quedan algunos minutos. Creo que yo podría darle respuesta, ¿me escuchan? Ok, sí, genial. Bueno, voy a buscar la pregunta un momento. En la pregunta nos hablaban cómo el mensaje de Santa Juana de tender la mano y no dejar apagar la llama les resuena en sus propias vidas y en sus contextos específicos. Hace tiempo atrás que hacíamos las reuniones, lo del Pacífico, yo les comentaba pues a mi grupo que yo soy Isabela Jiménez gracias a los valores que el colegio me infundió. Yo no sería quien soy actualmente sin todas esas enseñanzas de Santa Juana. Y es algo que no simplemente quedó en mi vida escolar, sino que es algo que trasciende barreras. Actualmente puedo decir que la carrera que escogí es gracias a todos los valores que en algún punto de mi vida todas las monjas, desde la Madre Olga, Noelia, me han enseñado. Es más, actualmente estudio Relaciones Internacionales y creo que mi propósito de vida es impactar la vida de los demás desde esos dones que Dios me ha dado, porque Dios me ha dado los dones de lo que puede ser una persona que se expresa fácilmente, que es alegre, que conecta con otras personas. Pero ¿cómo estoy usando esos dones en mi comunidad? En mi comunidad actualmente hago de
hago parte de un voluntario que se llama Ayudar a Personas de Cuidados Paliativos que se encuentran en oncología, que es conectar con esas personas en sus últimos momentos que están pasando por la última fase. Y creo que Dios nos da esos valores y el colegio me los dio y gracias a Dios me los dio, porque sin ellos yo no fuera lo que soy en día y cómo estoy impulsando de manera positiva en mi contexto. Para muchos esto les parece algo loco, pero en mi vida diaria yo les digo, no, tenemos que aprender, tenemos que conocer, porque esto no es una realidad alejada de nosotros, sino por el contrario, es nuestro presente. Si nosotros no estamos aquí, nadie lo va a hacer. Entonces, eso considero yo. No, maravilloso. Eso es una muestra clarísima del fundamento pues, que se te ha dado desde el colegio de la Compañía de María, en este caso del de Barranquilla, y es ese lema de tenderle la mano a la humanidad, ¿no? Que más allá de una frase se vuelve una acción, una forma de vivir. Muchísimas gracias por eso, y para no alargarnos más, hay una pregunta desde la red Daical, y quisiera a ver si Sarco nos ayuda con la respuesta a esta pregunta, y es, ¿cómo cultivan los jóvenes su vida de fe y su espiritualidad? Que es tremenda pregunta, porque generalmente los jóvenes están en otra cosa diferente, que descuidan también esto que están mencionando. Sí, bueno, justo como decía Isabela, nosotros que venimos de una escuela pues con presencia de la Compañía de María tenemos una gran ventaja. Tenemos literalmente pues las puertas abiertas a que nuestra fe y nuestra espiritualidad sea de las más lindas del mundo, y eso es algo que justamente nos da esa misión, ¿no? El compartirla, el poder llevarla con muchas más personas, con muchos más jóvenes, y creo que algo pues que nos llama a eso es la pasión que podamos sentir por la vida, por impactar en personas pues que necesiten de nuestra mano. Respondiendo un poco también a la pregunta de Pavel, eso, ¿no? El ser presentes, el acompañar, esa palabra tan linda que le hemos tenido toda la vida durante la escuela y pues los que hemos estado después también, ¿no? El acompañamiento, el hacernos sentir, el involucrarnos, el ser iglesia en salida, es algo que ya nos llena mucho. Y pues tenemos esa ventaja nosotros, ¿no? Que venimos de escuelas que tienen presencia de la compañía, y el reto está en sumar a más jóvenes que de repente no han tenido este mismo privilegio, que de repente pues no es que no estén en el mismo camino, o se les complica un poco más entender esta espiritualidad pues que nos mueve mucho, que nos motiva mucho, pero en lo personal, muchas veces los jóvenes incluso hasta se han reído de nosotros, que no, ¿cómo vas a darle tiempo a ese tipo de espacios? No, que el que está con las monjitas, ¿no? Que se la pasa yendo a no amanecer, que esto, ¿no? Que mejor vamos a esto, mejor vamos al otro. Y es una realidad pues que durante toda nuestra etapa escolar pues hemos tenido que vivir, y esa pues ese orgullo que nos tiene, ¿no? Que al final pues va impactando de repente en las demás personas, porque en mi caso pues muchas veces no he podido convencer a mucha gente de participar en nuestras tertulias, en nuestros encuentros, pero si tienes la oportunidad de conversar con ellos, tienes la oportunidad de sembrar ese bichito, ese algo que decía Maru, y ahí está nuestro reto. En personas que de repente no han tenido ese privilegio que lo hemos tenido nosotros, o incluso pues hay algunos que lo han tenido desde otras espiritualidades, desde otras formas, desde otros espacios de encuentro. En esa diversidad está lo rico de la vida, ¿no? Pues que nosotros tengamos ese impulso, tengamos esa motivación de que esta sociedad pues vaya para mejor, que sigamos pues mucho el ejemplo que Jesús ha sembrado en nosotros, y es una realidad posible. Tenemos solamente que estar muy convencidos de que
vamos en el camino correcto, de que la espiritualidad y la fe es algo que nos va a mover mucho, ¿no? Justamente nos movemos por esa esperanza. Más que verlo como un optimismo, es esa esperanza como un motor de cambio, como un motor de transformación. Y tenemos muchos espacios en los cuales, pues, desde el simple boca a boca, desde el simple contarle a un amigo, a un familiar, a una persona a lo que te dedicas, el cómo vas promoviendo tu fe, tu espiritualidad, ya vas logrando mucho. Y eso es algo que nos va moviendo, creo, a todos por igual, el llegar a construir un mejor país, un mejor continente, un mejor mundo y aportar mucho, pues, tener ese esfuerzo, ¿no? Ese afán por el contribuir en la dignidad de las demás personas, que es una realidad ahorita muy, muy urgente. Y creo que muchos de los jóvenes nos mueve mucho eso. Y el reto está ahí, en compartirlo con quien más sea posible para que seamos una fuerza más grande, para que tengamos la ola siga creciendo, pues, y contagiemos a la mayoría de personas en el mundo y sigamos para adelante. Oh, muchísimas gracias, Sarko, por esa reflexión y ese llamado que nos haces también desde quienes estamos en los colegios, entender que los colegios son, por lo que nos dices tú, un centro muy importante para generar e impulsar esas transformaciones. Debemos seguir insistiendo, fortaleciendo los colegios, porque generan lo que ustedes nos han comentado aquí, esa calidad de personas, de seres humanos que tienen una identidad, y esa identidad pues está también pasada por el sentido, el carisma de la Compañía de María. Entonces también nos dejan esa responsabilidad a quienes estamos en los colegios, pues, y en las diferentes acciones, desde la pastoral y demás, a fortalecernos, a darlo todo para poder seguir brindando esos espacios y tener el gusto y la fortuna de contar con jóvenes como ustedes. Muchísimas gracias a los 5 por su participación y para cerrar, escuchamos a Jairo. De mi parte, un abrazo para todas y todos y muchas gracias por lo que ustedes han compartido. Muchas gracias también los de la Red Laical que están reunidos en Medellín. Nos piden haciendo sus ejercicios espirituales y también han estado conectados a esta tertulia. Nos piden a todos oraciones para que vivamos este tiempo con mucha alegría desde el Señor, nos llenemos de esa esperanza en este año jubilar. Bueno, muchas gracias a todos. Felipe, muchas gracias. Y les deseamos un buen viaje, una buena peregrinación, que puedan ensanchar el corazón también en el encuentro, en la experiencia de lo intercultural y cuenten con nuestra oración.